El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Bienvenidos amigos y amigas a nivel nacional e internacional que están pendientes de Cuarto Poder, un programa más con ustedes después de esta secuencia ya de 4 semanas donde hemos estado trabajando en este tema específicamente del COVID-19, las repercusiones que tiene el virus en nuestro país, en el tema de salud, en el tema económico y en el tema social. Pues hoy es martes 7 de abril del año 2020, creo que vamos a descansar el resto de la semana y regresamos la próxima semana. Recordemos que estamos en Semana Santa, así que hoy abordamos el último día de esta semana, también un tema que ha generado polémica y que quizás, fíjese que no ha trascendido mucho en la información durante la semana pasada, en la sesión que se dio en el Congreso Nacional. Exactamente el día jueves se aprobó la ley de auxilio al sector productivo y los trabajadores ante los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 en nuestro país. Dentro de esta ley hay un elemento que nosotros nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué aprobar en estos momentos artículos que no tengan nada que ver con el COVID-19? Y es que se dio una autorización a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para implementar el plan de banda ancha y otros elementos, otras autorizaciones que le dio el Congreso a Conatel para poder renovar algunas licencias u otorgar algunas licencias a operadores de telefonía y de internet de nuestro país. Vamos a profundizar más adelante en ello con nuestros invitados. Les recuerdo que llegamos por cortesía del Observatorio del Poder y diario digital El Pulso.hn, periodismo de investigación, una nueva forma de informar y de generar opinión en nuestro país. Saludos a Roatán, me dicen aquí que nos están escuchando, saludos al sector insular, saludos a cada una de las zonas que están pendientes de nuestro programa. Desde La Ceiba nos han mandado mensajes, desde el departamento de Cortés, donde hay mucha preocupación en estos momentos. Saludamos a los 18 departamentos a nivel nacional, a las personas que están en el extranjero también. Gracias, muchas gracias por su sintonía. ¿Cómo van los casos de coronavirus en nuestro país? Ayer, y los últimos días, las autoridades han anunciado pocos casos, pero también está la preocupación de que se están realizando pocas pruebas en Honduras. Ya se recibieron más de 20,000 pruebas que fueron donadas a nuestro país y que por lo tanto estas pruebas rápidas que van a servir para tener una medición más grande cada día, nos van a arrojar datos reales si hay personas o si hay una gran cantidad de personas, como dicen los especialistas, contagiadas, si hay ya cientos o miles de personas que podían andar con el coronavirus en la calle y quizás nosotros no nos demos cuenta. Son 305 casos hasta el momento que reporta este mapa, Cristian, que ilustramos de la Universidad de San Pedro Sula. 305 casos confirmados en nuestro país, 22 muertes y 6 personas recuperadas. Seguimos aún con la tasa de mortalidad más alta en Latinoamérica por casos del COVID-19. ¿Cómo se reparten los casos de las personas contagiadas a nivel nacional? En los departamentos, Cortés reporta el número más alto con 195, Francisco Morazán con 53, Colón tiene 20 casos ya, Atlántida 11, Santa Bárbara 8, Lloro también tiene 8 casos, Lempira 4, Choluteca 2, Comayagua ya reporta 2 casos, Copán 1 y el departamento de La Paz reporta 1 caso. Así que es tiempo también de reflexionar y ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo se han comportado las autoridades ya en estos 4 semanas que vamos a cumplir de estar en cuarentena. El domingo se cumple la restricción, el toque de queda absoluto a nivel nacional. Nos imaginamos que esto se va a seguir alargando, pero ya generaría otro tipo de preocupación, seguir una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más con la economía paralizada en nuestro país. Creemos que esto ya va a tener repercusiones muy grandes. Pero bueno, hay que aprovechar este tiempo
también para hacer otro tipo de reflexiones. Y es que nosotros quizás los que han tenido la oportunidad de quedarse en sus hogares se han dado cuenta que después de todas estas limitaciones que hemos tenido debido al encierro, pues tenemos la capacidad como humanos también de poder subsistir con poquito, incluso de comer menos, de ahorrar, y nos hemos dado cuenta que hemos sido desordenados en nuestra vida, en nuestros patrones de consumo, en nuestros patrones alimenticios. Así que después de que pase esta crisis, creo que todos vamos a, después de una reflexión que hagamos, a tener algún cambio, un cambio positivo. Ahora, en el aspecto económico, sabemos que se vienen días duros para nuestro país. Recordamos hace 10 años, hace 11 años ya casi, el golpe de Estado y las repercusiones económicas que nos dejó. Aquellas empresas que de un 100% solo llegaron a vender un 15% por el temor que había de invertir de empresas extranjeras en nuestro país, por la inseguridad jurídica, la cantidad de días que muchos negocios estuvieron cerrados, el despido masivo de empleados que se dio también para esa fecha, negocios que cerraron. Entonces fue un golpe económico duro. Y nosotros nos ponemos a pensar, si ya llevamos 4 semanas en este momento y vamos para unas 2 semanas más, o para un mes más, o para 3 meses más, con el comercio cerrado en nuestro país, ¿qué repercusiones económicas vamos a tener en el futuro? Vamos a estar mucho tiempo y nos va a costar levantarnos. Y esto al final pues indica que vamos a tener que cambiar también otros factores. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el proceso de elecciones en nuestro país? Ya para septiembre estaría dándose la convocatoria de elecciones. Si esta crisis sigue, y si estamos hasta junio, julio o agosto, y nos abarca hasta septiembre, y no nos podemos levantar económicamente, imagínese usted aquellos precandidatos, aquellas personas que están armando movimientos y que tienen que ya presentar, en septiembre tendrían que empezar a trabajar para recoger firmas, trabajar en los requisitos de inscripción, ir a visitar comunidades, y la gente que va a estar sin ganas de recibir a los políticos, de eso sí yo estoy seguro, que en noviembre van a tener que presentar ese montón de requisitos que exige la ley para poder armar un movimiento político. Va a ser muy difícil. Entonces, si esta crisis dura muchos meses, probablemente nos quedemos hasta sin un proceso de elecciones primarias. Así que por eso hemos hecho el llamado a los políticos, los que están dormidos, los que están escondidos y los que no han salido de la cueva aún, pues salgan. Porque si ustedes piensan ir a hacer proselitismo político, la gente los va a rechazar. Y repito, y lo hemos repetido en estos últimos programas, porque la población de la capital también nos exige. ¿Dónde está el alcalde capitalino Narri Asfura? Que se ha perdido, que está encuevado. El mismo llamado le hemos hecho a los distintos precandidatos a la presidencia, que no se les mira por ningún lado. Pero las autoridades, en este caso, como el alcalde de la ciudad más grande de nuestro país, creo que es tiempo de que dé la cara y que haga efectiva la entrega de esos sacos solidarios que ahí que por parte del presidente de la República se le delegó la responsabilidad a los alcaldes. Pues en la capital aún no se ha visto actividad, por lo menos desconocemos hasta qué sectores se ha entregado este saco solidario. Tampoco hay agua, alcalde, en la capital, en varios barrios, sectores, no está llegando el agua potable. Incluso en las zonas donde generalmente siempre ha existido agua, en las zonas residenciales, en las zonas con una capacidad económica más alta en nuestro país, tampoco hay agua. Está llegando cada 11 días. Entonces, para este tipo de gestiones es que se necesitan las autoridades en este momento, y que no estén guardando cuarentena, porque son los que tienen que responder por una gran cantidad de pobladores que están con necesidad y con calamidad en estos momentos. Pero bien, entramos al tema que vamos a abordar el día de hoy, y es el tema de la sesión del pasado jueves en el Congreso Nacional, donde se aprobó la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. En una de las secciones de esta ley se habla de autorizar por parte del Congreso Nacional a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para acelerar la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha, la creación de plataformas electrónicas de servicios, modificación de contratos de telefonía móvil y servicios personales. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué razón aprueban un elemento que tiene que ver con las comunicaciones cuando estamos en crisis, estamos en una emergencia sanitaria,
estamos en una emergencia económica en estos momentos, pero ¿por qué hablar de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones? Ok, podría existir un argumento que el Plan Nacional de Banda Ancha, que sirve para que las comunidades más remotas de este país, perfecto, ya vamos a atender al diputado, que las comunidades más remotas de este país puedan tener acceso a las comunicaciones. Todo país genera progreso, genera desarrollo también en cuanto al tema de comunicaciones, y estamos claros que la educación, que las aldeas, que los municipios más pobres de nuestro país necesitan estar conectados, que los estudiantes necesitan tener nuevas herramientas y actualización para que podamos tener un mejor nivel educativo en Honduras. Pero ¿por qué en este momento? Así que hemos establecido comunicación con el diputado Jorge Calix, del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Francisco Morazán, a que nos cuenten los legisladores por qué razón se dio esto el jueves pasado en el Congreso Nacional. Diputado, un placer tenerlo en Cuarto Poder. Buenas tardes. Buenas tardes, el placer es todo mío. Un saludo a todas en cabina y al pueblo hondureño que nos escucha a través de Radio Globo a nivel nacional. Sí, nos llama la atención que dentro de esta ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia, pues también está un apartado donde se le autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones acelerar la implementación del plan de banda ancha y otros elementos que están implícitos en varios artículos. Diputado, ¿por qué razón? Movida, así de sencillo. ¿Sí? Esa es una movida grosera por parte del Partido Nacional en medio de una emergencia que no solo es sanitaria, como lo dijo usted, sino que también es humanitaria, social y económica. El Congreso Nacional tiene que legislar para, número uno, para salvar la vida, ¿verdad? Esa es la prioridad. Y hemos sabido que la manera de combatir la pandemia, la manera de evitar que se siga propagando la pandemia es quedándose en casa. Ahora, eso genera precisamente la crisis humanitaria, social y económica, porque quedarse en casa uno deja de producir. Al dejar de producir, estamos cortando el flujo de ingresos de las empresas, de los comerciantes individuales, del sector informal de la economía, y a la larga pedimos que ese dinero llegue a la mesa de los hondureños y se convierta en desayuno, almuerzo y cena. El Congreso Nacional tiene que tomar medidas para la gente. ¿De qué le sirve a usted o al amigo que nos está escuchando en cualquier punto del país de que ahora las dos empresas de telecomunicaciones del país puedan explotar el espectro radioeléctrico? ¿De qué le sirve a Honduras? ¿De qué le sirve a los cientos de miles de empleados que han sido despedidos o suspendidos que Tigo y Claro ahora puedan tener frecuencias? No tiene ningún sentido, eso no sirve de absolutamente nada. El Plan Nacional de Banda Ancha, por favor, ahorita la gente tiene que comer, hablemos de la comida de la gente, del trabajo de la gente, de cómo preservar empleo por sobre todas las cosas. No hay un tan solo artículo ahí que hable de cómo resolver el problema de desempleo que se nos viene. Y digo que se nos viene porque si las cosas siguen como hasta ahora, no, eso es un hecho. Y es que es casi natural. Imagínese usted la persona que le corta el pelo. Usted va a un salón de belleza o a una barbería ahí en su colonia, donde una persona que tiene 5 o 6 empleados, y que vive de que llegue la gente a cortarse el pelo, a hacerse el manicure, el pedicure, a teñirse el pelo, a secárselo, a lavarse, etcétera. Sí. Tiene ya más de 21 días de no cortarle el pelo a nadie, de no recibir un solo ingreso. Sin embargo, el 30 tuvo que pagar renta, luz, agua, teléfono, internet, cable, préstamos, y encima tuvo que pagar planilla. Lo que nosotros estamos proponiendo es que les aliviemos el sinnúmero de costos, considerando que no van a tener ningún ingreso, con el único objetivo de que las empresas garanticen el pago de los salarios. ¿Qué hacemos con el ciudadano de a pie, con el que vende frutas en el mercado, con el canillita que reparte periódicos, con el sector que anda por las calles de nuestras colonias, diciendo que compra baterías usadas, viejas? Ellos viven del día a día, ellos viven, el taxista de ganar 200
250 lempiras y poder llevar esos 250 lempiras en comida a su casa día a día. Esta gente no está trabajando, esta gente no tiene patrono tampoco, son sus mismos patronos, viven de lo que pueden conseguir vendiendo un producto o un servicio, una baleada o limpiando vidrios en los semáforos. A esta gente hay que hacerle llegar el desayuno, almuerzo y cena, porque si usted no le garantiza la comida a los hondureños, lo que va a tener en un par de días es un montón de padres desesperados porque ya no tienen que darle de comer a sus hijos. Después de 2, 3 días de estarles dando agua con azúcar, un padre es capaz de cualquier cosa. Yo sería capaz de cortarme un brazo para que mi hijo pueda comer carne, por ejemplo. Y así empieza a contar todo lo que serían capaces los padres en hacer porque sus hijos comen. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, y sobre eso no se está haciendo absolutamente nada. Nuestra propuesta de no pagar servicios públicos por 3 o 4 meses, que es lo que se estima va a durar esta crisis, de no pagar, de suspender el pago de préstamos, para que todo ese dinero las familias lo puedan utilizar en comprar alimentos y medicinas, y las empresas lo puedan utilizar, lo que se ahorran en pagar préstamos, servicios públicos, lo puedan utilizar en pagar salarios. Son medidas que vienen a garantizarle al hondureño al desayuno, almuerzo y cena. No hay conquista más grande para un pueblo que tener precisamente garantizado esos 3 tiempos de comida. Eso es lo que no se hizo. En cambio, lo que se hace es hablar de banda ancha, por el amor de Jesucristo. Eso es absurdo. Sí, y estamos claros que la prioridad en estos momentos es alimento, medicinas, agua, poder estar incluso protegido del virus, poder estar aislado. Sin comida, sin agua, sin medicinas, pues no podemos subsistir. Ahora, estos argumentos que utilizan, por ejemplo, en el artículo 23, de acelerar la implementación del plan de banda ancha, que procura extender la infraestructura de telecomunicaciones a todos los municipios del país, especialmente en centros de salud, hospitales, centros educativos públicos, comunidades lejanas e instituciones de protección civil. Le pregunto de nuevo, ¿de qué nos va a servir? Y como ya lo dijo usted, o sea, el aspecto de telecomunicaciones es importante para el desarrollo y el progreso de un país, pero en estos momentos, ¿será que por eso, o sea, por esos canales de banda ancha se va a trasladar los alimentos al pueblo, las medicinas al pueblo, el agua al pueblo, diputado? ¿O será que la gente va a comer mensajitos, por ejemplo? Correcto. No tiene ningún sentido, ni uno tan solo. Mire, que terminar de implementar un plan de banda ancha es necesario. Sí, sí lo es. ¿Es prioridad en este momento de emergencia mundial por la pandemia del COVID? No lo es. Ni siquiera está en las primeras 200. Así de sencillo. En este momento, insisto, lo que ocupamos ver es cómo mantenemos a la gente en casa para que el virus no se propague, porque el virus se mueve con la gente. La manera de tenerlos en casa es que ellos tengan garantizado que no necesitan salir a ganarse los frijoles, porque los frijoles van a estar en su mesa. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. ¿Cómo vamos a atender a tanto enfermo por COVID-19? ¿Cómo multiplicamos el número de pruebas que hacemos al día con el objetivo de poder asegurar los nexos epidemiológicos? Porque es ilógico que teníamos casos en Francisco Morazán, casos en Cortés y de repente un caso en Colón. ¿Cómo llegó ese caso a Colón? Ahí perdimos cualquier cantidad de nexos epidemiológicos precisamente por falta de pruebas. ¿Cuántos ventiladores mecánicos tiene el país? Porque por falta de ventiladores mecánicos hay una tragedia humana en países como Italia, España, Francia y en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos. Sí. Y son países de primer mundo. Entonces nosotros tenemos otras prioridades. Nuestras prioridades ahorita deben ser salvar la vida, como prioridad número 1. Prioridad número 2, mantener empleos, que no se pierda ni uno solo. Prioridad número 3, que el sector informal de la economía tenga garantizado desayuno, almuerzo y cena, que es lo que podía comprar vendiendo chicles y mangos en el centro de la capital, por ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, eso es lo que no se está haciendo. Correcto, entonces sin una lógica específica de por qué implementar en estos momentos y así de forma apresurada
el plan de banda ancha. Entonces, ¿cuál es la movida de que usted nos habla? ¿Cuál es el interés que existe en el gobierno en estos momentos, en algunos grupos, incluso empresariales, porque esto se dé? Mire, para mí es claro, ahí habla de que este plan de banda ancha se le autoriza a Conatel a que pueda extender permisos de explotar el espectro radioeléctrico a las empresas de telecomunicaciones existentes en el país, que son Tigo y Claro. Así de sencillo. Solo Tigo y Claro son las que explotan el espectro radioeléctrico, además de Undutel, pero Undutel no está incluida en este decreto. Y entonces ellas van a poder explotarlo y con ello hacer algún negocio. Y en eso ahí se están devolviendo favores. Eso es incorrecto, eso es incorrecto, porque en este momento lo que necesitamos es comida, señores, por favor. En este momento lo que ocupamos son lugares para poder tratar a personas con COVID, lugares para poder aislarlos. Deberíamos de estar viendo cómo apoyamos al sector turismo, que en esta semana se hacían lo que se podrían hacer en todo el año. Y tenemos los hoteles vacíos, pero los hospitales a reventar. ¿Por qué no les alquilamos los hoteles y los habilitamos solo para aislar a las personas que están positivos de COVID-19, pero que no son casos graves, que no ocupan de hospitalización, que solo ocupan de aislamiento? Y entonces, en vez de tenerlos en sus casas, donde seguramente van a contagiar a sus padres, a sus esposas, a sus hijos, metámoslo en un hotel y que el Estado utilice los recursos para ayudar al contagiado y ayudar al sector turismo, matando dos pájaros de un solo tiro. Esas son las cosas que tenemos que estar discutiendo, no viendo cómo le damos más cobertura a la red de Tigo y Claro. Que supongamos que no hay movida, pero al tener más cobertura van a tener más usuarios y entonces van a tener más ingresos. ¿Y eso de qué sirve? Eso no sirve ahora de nada. Y miren, no quiero decir esto como una crítica destructiva. Yo soy hondureño y no dejo de pensar cuando miro las imágenes de Italia, de España, de Francia. Hombre, en Italia, ¿saben qué hace? Un doctor le pasa un iPad a un paciente que está muriéndose por COVID para que se despida de sus parientes a través de un iPad. Óigame, esto es tan inhumano que ni el cáncer, que es probablemente que es la enfermedad más terrible que un ser humano pueda padecer, usted se puede despedir de su familiar y darle un abrazo. Pero en este momento ni enterrarlo, no permiten ni que los entierren para evitar la propagación de la pandemia. Yo no me puedo imaginar que un doctor muy bueno, de muy buen corazón, pero desconocido para mí, me esté pasando un iPad para despedirme de mi familia. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando ahora mismo como hondureños, que si esto se va de las manos, nos fregamos todos. Esa es la realidad. Así es. Entonces no podemos estar pensando en negocios, sino que en ver cómo todos ponemos nuestro granito de arena para hacerle frente a esta pandemia y salir adelante, y que podamos abrazarnos nuevamente y que podamos retornar a la normalidad dentro de lo que cabe, modificando ciertas costumbres que son las que nos tienen en estas complicaciones, por supuesto, pero haciendo algo todos unidos. Así que yo le pido al gobierno que deje de un lado este tipo de actuaciones, que nos pongamos a trabajar todos por el bien de Honduras y que pensemos en que esto en países del primer mundo ha sido una tragedia tremenda y que nosotros podríamos estar a un paso de convertirnos en otra de las tragedias humanas de este coronavirus, considerando que tenemos la tasa de mortalidad más alta de América. Así es, diputado Jorge Calix, le agradecemos su comunicación. Para finalizar, como vocero, usted de la bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, ¿qué le puede decir al pueblo en estos momentos? ¿Cuáles son las actuaciones que ustedes van a tener? Conocemos la propuesta que presentaron, pero sabemos que ahora se van a dar las sesiones legislativas virtuales. Por lo tanto, pueden ustedes seguir actuando en favor de las mayorías en este país. Un mensaje a la población, diputado. Mire, yo le quiero garantizar al pueblo hondureño que nosotros vamos a hacer hasta lo imposible porque el gobierno entienda, esto no es un tema político, esto es un tema social, humanitario. Ahora mismo tenemos que garantizar
que los trabajadores van a conservar su empleo y además que su empleo, su salario. Que el que vive del día a día va a poder llevar al final arroz y frijoles a la mesa de su casa para darle de comer a sus hijos y evitar episodios trágicos de saqueo y vandalismo, producto de la necesidad de darle de comer a un hijo. ¿Qué dolor más terrible ha de ser que un hijo tenga hambre y no poderle dar de comer? Un padre desesperado, capaz de cualquier cosa. Tenemos que evitar eso. Tenemos que trabajar unidos para derrotar esta pandemia, porque estoy seguro que solo unidos podemos lograr vencerla. El gobierno no va a poder solo. Con las actitudes demostradas hasta ahora no se va a lograr. Pero es importante que podamos entender que hay que dejar en pausa nuestras diferencias por ahora y empezar a trabajar por Honduras y por los hondureños, porque esto puede salirse de las manos de manera terrible, con consecuencias catastróficas. Podemos estar muchos, sin distingo de clase social ni de partido político, sufriendo la pérdida de seres queridos, y eso es lo que tenemos que evitar. Así que yo estoy a la orden para poder trabajar por Honduras, estoy a la orden para que podamos aprobar cosas que beneficien a la gente, que les permita tener dinero para abastecerse y quedarse en casa, para poder evitar la propagación de la pandemia, dinero para poder comprar medicina, hospitales o centros de aislamiento para tratar a las personas con COVID-19. Y eso hay que hacerlo cuanto antes. Hoy hubo una sesión virtual de junta directiva y jefes de bancada, y se acordó que en los próximos 10 días se implementaría la plataforma para hacer sesiones virtuales y permanentemente estar trabajando y aprobando cosas en beneficio del pueblo hondureño. Hago un llamado a todas las fuerzas políticas, sin mencionar ninguna en particular, a que dejemos las diferencias de lado, que las pongamos en pausa por este momento y que nos pongamos a trabajar exclusivamente para poder derrotar juntos a esta pandemia. El enemigo hoy es el COVID-19 y las personas a proteger son los hondureños. Así que espero que al final de esto, si trabajamos juntos, podamos volvernos a abrazar dentro de poco. Muchas gracias, diputado. A usted, amigo. El diputado Jorge Calix, vocero de la bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, hablando de este tema que nos llama la atención y queremos salir de muchas dudas. ¿Por qué razón hablar de telecomunicaciones? ¿Por qué hablar de banda ancha en estos momentos de crisis que vive nuestro país? Y mire usted, este elemento que surge dentro de la ley de auxilio del sector productivo, en la sección sexta, autorización a Conatel, vamos a leer los artículos para que usted conozca de esto que se aprobó el pasado jueves. Autorización a Conatel para acelerar la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha, creación de plataformas electrónicas de servicios, modificación de contratos de telefonía móvil y servicios personales. Artículo 21. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá ampliar de mutuo acuerdo los contratos de concesión suscritos con los operadores de telefonía móvil y celular del Servicio de Comunicaciones Personales, aprobados por el Congreso Nacional de la República mediante resolución del Pleno de la Comisión, debiendo notificar al Tribunal Superior de Cuentas y realizar la publicación del mismo en el Diario Oficial La Gaceta para que surta efectos legales. Movida, dice el diputado Jorge Calix. Pero ¿qué nos dice don Racel Antonio Tomé, excomisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sobre este tema? ¿Qué hay de por medio? ¿A qué grupos o qué intereses se están protegiendo en estos momentos de aprobar artículos dentro de una ley que es específicamente para atender a la emergencia del COVID-19? Abogado Racel Tomé, buenas tardes, gracias por atender nuestra comunicación. Bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias por la llamada, Ramón Ochoa. Saludos a todo su auditorio de Cuarto Poder, Radio Lobo. Bueno, como usted lo ha planteado, y le felicito, en medio de una pandemia está atento en estos temas que hemos venido denunciando inmediatamente. Señalamos nosotros qué tiene que ver un decreto de emergencia, un decreto
de la pandemia, combatir la pandemia del COVID-19 o coronavirus. ¿Qué tiene que ver en esto con aquel, dijimos nosotros? Si más bien en ese decreto Ramón Ochoa lo que estábamos esperando como pueblo hondureño eran medidas paliativas a la situación. Estamos diciendo medidas para la bioseguridad de los médicos, de las enfermeras, la distribución de alimentos de nuestros compatriotas que están en cuarentena y ellos están esperando que llegue esa alimentación que sale del presupuesto de todos nosotros. Tomar medidas sobre cómo poder diferir el pago de los servicios públicos, de la energía eléctrica, de la telefonía, del internet, de todo esto que es el día a día. Pero ninguna de esas cosas se tocaron. Al contrario, resulta que en ese decreto metieron a Conatel. Y esa, para mí, y se lo digo a los diputados de mi bancada del Partido Libre, pongan la atención, y le digo al pueblo hondureño, eso puede ser un acto de corrupción, porque las concesiones que tienen las empresas de telefonía celular, Ramón Ochoa recibieron un procedimiento de pagar para aprobárselas. Nosotros nos corresponde haber librado un proceso muy bien y logramos pagar 1.600 millones de pesos. Y aquí le dieron a Tigo por 5 millones y a Megatel se dieron por 80. Nosotros trajimos a 16 por 1.600 millones de lempiras, dinero que entró para el pueblo. Y ahora miramos que les quieren firmar la banda ancha y mandan a Conatel a negociar esto con las empresas de telefonía, ya sabemos que son las dos que están, y que lo realizan en medio de una emergencia. No tiene ninguna razón de por qué estar ese tema de modificar las concesiones para favorecer a negocios. Esto no es lo que debe estarse aprobando en una emergencia. Sí. Modificar concesiones o ampliar concesiones. Quiero que nos explique esto, porque aquí el artículo 21 establece que Conatel podrá ampliar de mutuo acuerdo los contratos de concesión suscritos con los operadores. Y sabemos que los contratos de concesión no terminan en este momento. Y la concesión ya está, las condiciones, las cláusulas, las obligaciones. Ajá. Y si usted la va a ampliar, quitándole. Y digamos, la banda ancha, que es el espectro que pertenece a todos los hondureños, cada vez que uno va a asignar espectro, cuando es un espectro de valor y de importancia como la banda ancha, se somete y se establece un precio que represente un ingreso importante para el pueblo hondureño. Y aquí miramos que no se dijo nada de con la plata, a que negociar y a petición de parte de las empresas le asaran la banda ancha. Me parece que esto debe ponerle atención al CNA y otros organismos de lucha anticorrupción, porque esto puede ser un acto de corrupción. Sí, me dicen que, Ronald, si me ayuda con la comunicación, tenemos problemas, o estamos bien. Estamos bien. ¿Aló? Ok. Sí, estamos bien. Yo lo escucho bien. Perfecto. Hablando de ese tema, de la transparencia, el artículo 24 se autoriza, dice, al Comité Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que mediante procesos abreviados realice la adquisición de equipos, servicios, licencias informáticas que Conatel requiera para dar cumplimiento a su mandato y garantizar el desarrollo de telecomunicaciones en el país en temas de regulación, supervisión y reducción de brecha digital, gobierno digital y desarrollo de teleeducación, teletrabajo, telesalud y demás sectores que beneficien de la implementación de la herramienta de la transformación tecnológica. ¿Qué nos indica este artículo 24, abogado, sabiendo que sí es preponderante poder poner en marcha en estos momentos el teletrabajo, el telegobierno que se ha anunciado también en esta ley, las comunicaciones en educación, pero autorizar al Comité Técnico del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones en estos momentos de crisis, ¿qué me indica?
Bueno, aquí lo que se observa es la inoperancia, ineficiencia, incapacidad que se ha tenido por este gobierno de implementar lo que hace días se ha planteado. Honduras ya debería estar en el proceso de telesalud, teleeducación, en el desarrollo de las telecomunicaciones. Pero como esos temas aquí, la dictadura lo que ha estado interesado en otras cosas, de represión, temas de no impulsar el desarrollo de la nación, de la sociedad. Entonces hoy le revienta en la cara esta pandemia y se mira que no tenemos, digamos, los centros de salud. Debería ser algo bien fácil, un centro de salud, enviar un informe de cómo está la situación, cuánto es la población, quiénes tienen posibilidades de ser vacunados. Eso es lo que están haciendo. Entonces usted mira países donde con una simple aplicación en el teléfono celular, ahí aparece quién está ya, tuvo un contacto con alguien relacionado con el COVID-19, entonces inmediatamente le dicen, necesitamos revisarlo para hacer una test por si usted tiene esta enfermedad. Aquí no se puede porque no se ha impulsado eso. Si lo que se tiene son lo que se ha afectado por las telefónicas, que son los mensajitos, el WhatsApp y lo que ha impulsado el mercado, pero no lo que debió desarrollar el Estado, que es la telesalud, la teleeducación, el telegobierno, todas las cosas no se han realizado, y la banda ancha es la plataforma por donde se navega en estos temas. Así que usted observa en esos artículos expresado la incapacidad, la ineficiencia y el mal manejo del tema de telecomunicaciones que ha hecho la dictadura. Así es. Entonces, para aclararle a la población, no se trata de que Conatel va a tener atribuciones en estos momentos para ampliar la concesión que ya tienen estas empresas, porque, por ejemplo, la concesión de Tigo, tengo entendido que termina hasta el año 2028, sino que esta ley, o este apartado de la ley, es un elemento para que se puedan modificar algunas cláusulas que ya están dentro de estas concesiones, por ejemplo, el otorgamiento de la banda ancha, que no estaba estipulado todavía, ¿verdad? El otorgamiento de la banda ancha para empresas, para estas dos empresas, Tigo y Claro, y que sin procesos de licitación o de subasta, que Conatel pueda adjudicarle directamente a estas dos empresas. ¿Es así? Ramón, ahí en el artículo lo que se observa es, por eso le dijimos nosotros que esto puede ser un acto de corrupción, lo que se observa es que se le está diciendo a Conatel que va a modificar la concesión para incluir en la concesión más espectro, frecuencias y algunas condiciones técnicas a los operadores Tigo y Claro en el manejo de la banda ancha. Eso no debió realizarse así, no debió realizarse a petición de parte, eso debe realizarse un procedimiento que ya establece la ley marco, como es el mecanismo cuando se va a asignar espectro radioeléctrico. Y ojo con esto, nadie puede tener confianza de que estando abierto y el contrato de la concesión no lo modifiquen en otras obligaciones y en otras cosas que tienen que cumplir los operadores. Porque una vez que usted le dice modifique, puede modificar todo el contrato de concesión. Así que eso es lo que nosotros hemos señalado, que esos artículos deben de ser observados con mucho ojo. Los felicito a usted en Cuarto Poder, al equipo, a Carlos Páez, todos ustedes, por estar pendientes de este tema. Y a la sociedad observar que por ahí podemos estar ante un acto enorme de corrupción que afecte más al pueblo hondureño, que ha venido de golpe en golpe. Nos cerraron la MASI, que era un espacio donde se luchaba contra la corrupción, y ahora no vemos que tengan la fortaleza las instituciones. Porque los que han puesto la dictadura son los mismos que han venido por 10 años dándole alabanzas y avalándole que no quiere ilegalmente un cumplimiento de una reelección, violando la Constitución, son los coordinadores electorales y no tienen la... Así es, entonces no tiene ninguna lógica en estos momentos hablar del tema de banda ancha, porque por ejemplo, Conatel había establecido a principios de año que iba a existir un apagón analógico
y que ya en abril, ya estamos en abril, que ya el 1 de abril todos los canales tenían que pasar de análogos a digitales. Y por la cuestión de la crisis, pues nos imaginamos que ese tema ha quedado a un lado y se va a abordar después de que pase todo este elemento. Entonces, el tema de la banda ancha sí lo tocan porque quizás hay un trasfondo de intereses económicos. Abogado. De acuerdo, Ramón, ahí lo que hay es un interés económico. Ahí las empresas de telefonía son empresas mercantiles que tienen cuantiosas utilidades anualmente. Ese es uno de los mejores negocios que hay. Dicen que uno de los mejores negocios es una empresa de telecomunicaciones bien administrada. Y el segundo mejor negocio es una empresa de telecomunicaciones mal administrada, para que usted tenga una idea lo rentable que es el tema de la telefonía. Entonces, ante esta situación, lo que nosotros podemos establecer con precisión es que no correspondía en un decreto de la emergencia de la pandemia del COVID-19, coronavirus, que estamos nosotros en cuarentena, que nosotros como pueblo hemos estado dando poniendo toda la situación, porque realmente nuestro propio pueblo se ha encerrado en las casas, que gracias a Dios estamos saliendo bien, porque la mejor forma para no enfermarse, Ramón, es mantener la salud. Entonces, eso es lo que está aplicando el pueblo de hoy. Así es. Abogado Russell Tomé, le agradecemos su comunicación. Y mire, nosotros aquí hemos estado presionando, hablando del tema de la necesidad que existe a nivel nacional, de las personas que necesitan un alimento. Sabemos que es responsabilidad por parte de las autoridades asistir a la población en estos momentos, a la población que tiene hambre, pero hemos estado haciendo un llamado también a la clase política y lanzamos el reto a todos, a los de los diferentes partidos políticos, a usted también, se lo hacemos como coordinador de una de las corrientes internas de Libre, y que miramos estancado a los diferentes políticos, abogados. Esperemos que ustedes también puedan, en estos momentos que la población necesita, con lo que se pueda, poder visitar algunas comunidades, supliendo a esas necesidades básicas que tiene la población en estos momentos de alimento. ¿Qué actividades van a hacer o qué le dice usted a la población en estos momentos? Usted como clase política de oposición. Sí. Ese pueblo que no puede expresarse, nosotros somos de los que creemos que en este momento hay que hacer sin fotos, sin videos, sino hacer lo que se puede hacer y llegar a donde más se necesita toda la gente, más humilde, más pobre, la gente que está esperando una pequeña apoyo de una bolsita de alimentos. Y eso se está haciendo con mucho corazón del movimiento en todos los lugares donde el movimiento puede hacerlo, y se va a estar haciendo, se va a seguir haciendo y se continuará haciendo como sin ningún proceso publicitario de comunicaciones. Claro, y nosotros con gusto aquí los publicamos y lo mencionamos todo ese tipo de actividades, así que estamos también a la orden, abogado. Gracias por atender nuestra comunicación esta tarde. Muchas gracias, Ramón. Un placer, era el abogado Russell Tomé, exdiputado del Congreso Nacional, sobre este tema importante, así que queda claro y evidenciado cuál es el trasfondo de tocar el tema de la banda ancha en medio de una crisis del COVID-19. Bueno, perfecto. Vamos a tratar entonces de comunicarnos con los comisionados nacional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que también nos amplíen y que ellos nos cuenten entonces cuál es la necesidad específica de poder permitirle a Conotel la ampliación de contratos de concesión y la modificación también de algunos de ellos. Vamos a atender llamadas telefónicas para que la población opine. 2221-6800, 2221-6801. ¿Cuál es la percepción suya de lo que ocurre en estos momentos en el país? Sí, es bien difícil. Estamos ya ratos tratando de contactar a los comisionados. Sabemos que en este momento no tienen carga de trabajo. Estamos hablando de los comisionados de Conatel. Perfectamente pueden atender a la población. Creo que hemos sido el único medio que ha abordado este tema hacia profundidad, porque quedan muchas dudas, pues, del porqué de esta situación, pero ahí miramos el interés de ellos para poder aclararle a la población, en el caso de los comisionados de Conatel, por qué razón se va a hablar en estos momentos de banda ancha. Atendemos llamada telefónica, Ronald. Muy buenas tardes.
Sí, adelante. Bueno, se nos perdió Ronald. 2221-6800, 2221-6801. ¿Cuáles son las prioridades en estos momentos de crisis de nuestro país? ¿Qué debe ser primordial en la acción que deben ejecutar tanto alcaldes, gobernadores? Se tiene que ver también el trabajo de los gobernadores en estos momentos, los gobernadores políticos de los distintos departamentos. ¿Cuál es el trabajo que debe realizar el presidente de la República en vez de estar realizando esas extenuantes cadenas tortuosas que más pareciera que fueran parte de una campaña política? Y ojo, mire, vuélele ojo a eso. Yo le he dicho a muchas personas y las personas se molestan. Juan Orlando Hernández podría salir bien librado de esta crisis. Más bien esta crisis podría ser un aliciente para él y retomar una posible campaña política. Ahora sí atendemos las llamadas telefónicas. Retomar una posible campaña política y buscar una tercera reelección. Eso no lo descarte. Atendemos llamada telefónica. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Cortó. Tenemos problemas con... Sí, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, amigo, le escuchamos. Yo felicito al gobierno de la República, que no es mío, ¿va? Sí. Por ayudar supuestamente a los alcaldes. Porque los alcaldes, ellos tiran, pero se la tiran las comidas se las tiran a los activistas del Partido Nacional para que repartan a los que ellos quieran. Estoy hablando desde Tocoa. Ok. Grandes camionadas de comida hay, pero sabemos unos que no las miramos ni para atrás ni para adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Ahora la responsabilidad recae directamente en los alcaldes, porque son a los que se le asignó esta función de entregar los sacos solidarios. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa, Ronald López y Cristian Maradiaga y estimados amigos y amigas oyentes de Cuarto Poder. Que el gobierno le pida al Congreso Nacional, porque es lo que ha manifestado don Mauricio Oliva, que el proyecto vino del Poder Ejecutivo. Eso implica Correcto. en qué está pensando intenciones aviesas el gobierno de la República al poner o exigir que entre en operaciones la banda ancha en este momento. Para información de nuestro pueblo, la teleeducación en Honduras está planteada desde 1998, después del huracán Mitch. Se planteó de parte de las Naciones Unidas y asumió un compromiso el gobierno de aquella época en implementar la educación ya con vías tecnológicas producto de la crisis del Mitch y que quedó el pueblo hondureño incomunicado. Reactivarlo en este momento tiene el argumento de que es necesario, pero el problema se da que en otros países se ha visto que el valor de la banda ancha anda en 500 y 600 millones de dólares, dinero que utilizaría el Estado en este momento para reactivar la economía en todos sus niveles. Pero no se está planteando así. Se está diciendo que Conatel llegue a acuerdos mutuos y es donde los políticos son calculadores. Estaba escuchando a don Jorge Cali y no le escuché una posición contundente contra este apartado del decreto o este capítulo del decreto donde le faculta a Conatel para acuerdos. Lo mismo don Russell Tomé, fueron bastante ambiguos. En otros países la banda ancha, el precio anda arriba de los 400 millones de dólares para el Estado. Ya lo mencionó don Russell Tomé, cómo dieron 6 millones de dólares la primera ocasión para Celtel, que ahora es Tigo, cómo quien negoció eso fue el diputado Marco Antonio Andino. Así tienen que hablar los diputados y los políticos de oposición. ¿Quién negoció Megatel por 60 millones de lempiras de dólares? Y al final dicen que el Estado solo recibió 10. Fue Juan Orlando Hernández, siendo secretario del Congreso Nacional. ¿Quién negoció Megatel? No, ese es el Diesel. Fue Russell Antonio Tomé en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales,
y obtuvo 80 millones de dólares. ¿Por qué esa diferencia tan abismal cuando ya habían dos empresas operadoras que ahora pues eso se ha reducido solo a dos? Esas son las interrogantes de plantearle al pueblo hondureño, y los políticos de oposición tienen que ser más contundentes en sus planteamientos. A Tigo se le vence el 2027 la concesión. ¿Qué tiene que tocarse ahorita? Es para asignarle, como decía Tomé, la utilidad de la banda ancha. A Claro se le vence la concesión hasta el año 2030. ¿Qué tiene que ver ahorita que se revisen las licencias y los contratos para hacerlas partícipes de la banda ancha? Pero está bien que se ponga en funcionamiento. Lo que se percibe es que genera la suspicacia de los arreglos que se ha hecho cuando se entregaron las otras bandas. Y le reiteramos al pueblo hondureño, se vence hasta el 2027 la licencia de Tigo y hasta el 2030 la licencia de Claro. Y en otros países de Centroamérica el precio de la banda ancha ha estado arriba de los 400 millones de dólares. Y el Estado de Honduras, ni en las dos bandas que entregó anteriormente, alcanzó los 100 millones de dólares. Retorno con usted, Ramón, al estudio. Muchas gracias, don Carlos Paz, por su contacto y su interesante opinión sobre este tema de las comunicaciones en nuestro país. No es prioridad, claro que no es prioridad, pero como ya lo hemos escuchado, hay intereses de por medio y al final el estado botín en el que hemos acostumbrado a vivir pues se sigue dando. En estos momentos no existe una veeduría real, no existe una transparencia en el gasto de los fondos también que se han destinado para la emergencia del COVID-19, para las repercusiones del COVID-19. Ya estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares en los cuales el Estado los puede utilizar para modificar o readecuar el presupuesto de la República, poder endeudarse con los organismos internacionales con esta excusa. Y a raíz de ello nacen también compras de emergencia. Esas compras amañadas que se hacen sin licitación, que se hacen sin un proceso de transparencia, aunque el mandatario anunció el día de ayer que iban a establecer un portal de transparencia para que el pueblo hondureño pueda darle seguimiento a todo este proceso de compra. Que ya existen denuncias que se están comprando los galones de gel, galones de alcohol a precios exorbitantes, a precios que no están en el mercado en estos momentos, pero que a raíz de eso, a raíz de estas compras que realiza el Estado, muchos se han hecho millonarios y muchos todavía siguen aprovechando la crisis. Así que exigimos a todas esas organizaciones de sociedad civil, a SJ, al Foro Nacional de Convergencia, a los partidos de oposición, a los políticos de oposición, que vuelen ojo a todo este proceso de compras que se están dando, de compras de emergencias, y que por ahí pueden surgir nuevos millonarios, por ahí pueden seguir saqueando el Estado y por ahí pueden seguir financiando nuevas campañas políticas. Porque usted no descarte que muchos ya están trabajando en un próximo proceso electoral, alegres por esta crisis, contentos porque esto les ayuda a limpiar la imagen a muchos políticos que ya el pueblo está asqueado de verlos, pero que a través de esos fondos pueden llegar a las comunidades, pueden llegar con alimentos, pueden salir en caballito blanco estableciendo que están trabajando específicamente en el combate del COVID-19. Recuerde que vienen donaciones también para nuestro país, tal es el caso de estas pruebas rápidas que se tendrían que poner a actuar ya en el sistema sanitario para poder detectar los cientos o miles de casos que posiblemente ya estén en nuestro país. Y todo esto al final pues a nosotros nos deja muchas dudas. La clase política en el país que nos dirige, que nos gobierna, nosotros ya la conocemos, sabemos cómo actúan, pero también es responsabilidad de nosotros alzar la voz en estos momentos, no dejarnos llevar por esos mensajes a través de esas cadenas que parece proselitismo político más bien, sino que buscar, investigar, darnos cuenta de la realidad que existe en Honduras. Se nos ha ido el tiempo. Gracias a usted por estar siempre pendiente de Cuarto Poder. Lo esperamos la próxima semana de 4 a 5 de la tarde. Recuerde, quédese en casa, trate, bueno, si no tiene la capacidad de abastecerse en solo, pues ahí están las pulperías, ahí están los mercaditos que
han dicho los expertos que son las zonas más seguras, son los comercios más seguros para no poder contagiarse. Deje de andar en la calle en estos momentos, en los mercados, en los supermercados, que es donde se aglutina la mayor cantidad de personas. Cuide a su familia. De nada le sirve que su familia esté encerrada y usted ande en la calle y después no tome las medidas necesarias. Así que a cuidarnos todos y esperemos que para la próxima semana tengamos noticias positivas. Este es Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.